Shalom, les doy la bienvenida otra vez a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. Hoy vamos a estudiar la palabra midbar, desierto. Vamos a ver qué se nos tiene escondido en esta palabra. Vamos a estudiar, acompáñenme. Si usted está familiarizado con la Biblia o la ha leído y la ha estudiado, sabe que el desierto es un lugar muy importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, donde nosotros podemos aprender muchísimas lecciones porque el Señor utilizó este lugar específicamente para enseñar al pueblo de Israel y más adelante también para enseñarnos a nosotros, que al principio podría parecer no muy apetecible para estar, pero vamos a ver el tesoro que el Señor tiene escondido en este lugar precisamente. La palabra desierto en hebreo es midbar, y una de las primeras veces donde vamos a encontrar esta palabra midbar va a ser en Génesis 16:7, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Esta palabra Bamidbar, en el desierto, y no hay ninguna discusión con las traducciones de esta palabra, todos la entienden como desierto. Esta palabra midbar viene de la raíz davar. La palabra davar quiere decir hablar. Tiene un rango muchísimo más extenso que vamos a ver con ejemplos, pero en sí es la palabra hablar. Ahora, en hebreo, muchas veces cuando tenemos una raíz y se le pone una letra mem al principio, que para nosotros sería en equivalente en español al sonido de la letra M, se convierte en el lugar de. Midbar sería el lugar donde se habla. Esta palabra incluso a veces se traduce como boca, porque es el lugar de donde se habla, el lugar donde se producen las palabras. Así lo vamos a encontrar en el libro de Cantares 4:3. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Aquí la versión de la Reina Valera lo tradujo como tu habla hermosa, pero la palabra que está utilizando aquí el hebreo es tu lugar donde se habla, porque está utilizando este prefijo mem, el lugar donde se habla. La Biblia Libre lo tradujo como tu boca. La Reina Valera contemporánea lo puso en tus palabras. La raíz de esta palabra midbar, que es davar, la vamos a encontrar por toda la Biblia. Aparece 1144 veces en la Biblia, pero no significa nada más hablar. Acuérdense que el hebreo comenzó como un idioma muy sencillo y poco a poco fue evolucionando y fue incorporando conceptos más abstractos a su vocabulario. Esto lo expliqué y les voy a dejar el link de este video aquí en la descripción abajo. Cuando estudiamos la palabra alma, vimos cómo esta palabra fue evolucionando. Lo mismo pasa con muchas palabras, y esta palabra davar, hablar, quizá empezó como algo sencillo, pero poco a poco vamos a ver en la Biblia cómo va tomando otros matices y podemos encontrar muchas otras palabras relacionadas con la palabra hablar. Voy a ir dando los significados con los ejemplos para ir entendiendo qué realmente pasa en este lugar donde se habla, en este midbar, en el desierto. Esta palabra davar, hablar, como verbo, a veces se traduce literalmente y otras veces metafóricamente. Literalmente, Génesis 8, 15 y 16. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Simplemente hablar. Las otras versiones lo traducen también como decir. Metafóricamente lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Génesis 34:3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ahora no es que habló literalmente a su corazón, sino esta idea un poco más metafórica de que le enamoró. Así lo entendió la versión Biblia Libre y trató de que ella también lo amara, y la Nueva Versión Internacional trató de ganarse su afecto. Ahora la palabra davar como sustantivo es la palabra, lo que se habló, y aquí es donde vamos a encontrar toda la gama de significados que nos van a dar más entendimiento de qué es lo que realmente pasa en el desierto, en este lugar donde Dios habla. Así simplemente como palabra la vamos a encontrar en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. En hebreo está en plural devarim, pero es la palabra davar. Ni antes,
ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. La versión Biblia Libre sí la tradujo en plural. Esta palabra davar como sustantivo también quiere decir una orden o un mandato, es una palabra de mando. El ejemplo lo vamos a tener en Esther 1:12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esta palabra también viene de esta raíz davar. La Biblia de las Américas lo tradujo como mandato. También quiere decir mensaje o un reporte. Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. La Nueva Versión Internacional nos los traduce como mensaje. La Biblia del Jubileo como palabra, una noticia, un reporte. También quiere decir consejo. Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. La misma palabra davar, aquí traducida como consejo, y la Nueva Versión Internacional la puso como fueron ellas las aconsejadas por Balaam, una palabra que alguien le está dando como consejería a otra persona. La palabra davar también quiere decir una promesa o un voto. Nehemías 5:12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. La Reina Valera no puso una palabra, puso conforme a esto, pero es conforme a esta palabra. La Nueva Versión Internacional sí lo tradujo como los hizo jurar que cumplirían su promesa. Esta palabra davar, ya tomando un significado un poco más abstracto, más complejo, se puede traducir también como una promesa o un voto. Antes lo que salía de la boca de alguien se tomaba como un voto o una promesa. También esta palabra davar quiere decir una decisión, una sentencia o un veredicto. Cuando hay un juicio, lo que se dice, esta palabra que se dice como veredicto, viene de esta misma raíz. Deuteronomio 17:11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. La Biblia del Oso lo tradujo literalmente de la palabra que te enseñaren, y la versión de la Biblia Libre lo puso no te desvíes de tal decisión. Es una decisión, un veredicto que se da en un juicio. También quiere decir un tema de lo que se habla, un poema o la historia de alguien o de algo. El Salmo 45 versículos 1 y 2. De mi corazón brota un hermoso poema. Así lo puso la Nueva Versión Internacional. Mientras recito mis versos ante el rey, mi lengua es como pluma de hábil escritor. La Biblia de las Américas lo tradujo rebosa en mi corazón un tema bueno, algo de lo que se habla, un concepto de una conversación que se está teniendo o de algo que se está escribiendo. Es esta misma palabra davar. Ahora, la palabra de Dios, lo que nosotros decimos, la palabra de Dios, obviamente es esta palabra también davar. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La davar del Señor, todos lo traducen como la palabra del Señor. También quiere decir las obras o hechos de alguien o la historia de alguien. Primera de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, esta palabra que aquí tradujeron como hechos es davar. Los hechos del rey David, toda su historia, lo que él hizo, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente. La versión Biblia Libre lo traduce como todo lo que hizo el rey David. Ahora, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos es esta palabra davar. Si lo tradujéramos literalmente diríamos las 10 palabras. Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, está hablando de Moisés. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. Aquí también utiliza esta palabra, palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pero esta palabra que nos tradujeron aquí también como mandamientos es la misma palabra
de palabras, las 10 palabras. La Biblia del Oso la tradujo así literalmente, las 10 palabras, lo que nosotros conocemos como estos 10 mandamientos. La misma Biblia en hebreo nos dice que fueron 10 palabras. También quiere decir una ración, algo que se da a diario o constantemente en Daniel 1:5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Cuando Daniel y sus amigos van a Babilonia, cada día se les daba una ración. Esa ración es esta palabra davar. Sabemos que era comida literal en este momento, pero se les daba para cada día. También esta palabra davar quiere decir asunto o negocio. Primera de Crónicas 26:32. Y sus hermanos hombres valientes eran 2700 jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Aquí está utilizando esta palabra 2 veces, pero por ejemplo la Reina Valera la primera vez lo tradujo como cosas y la segunda como negocios, y la Nueva Versión Internacional reconoció que era la misma palabra y puso en todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Asuntos o negocios, cualquier cosa que se va a tratar, misma palabra davar. También se utiliza esta palabra cuando se va a presentar un caso. Josué 20:4. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de la ciudad. Aquí encontramos la palabra davar como verbo al principio, que dice que él va a exponer, va a hablar su caso, y también la encontramos como sustantivo, como razones, aquello que va a decir. La Nueva Versión Internacional nos los tradujo como presentará su caso. Lo vemos aquí en verbo y en sustantivo. También esta palabra se traduce a veces como caminos, formas, una manera de hacer algo o costumbres. Deuteronomio 15:2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. Aquí está explicando de qué forma se iba a hacer un trámite. Esta es la forma, esta es la manera, este es el davar en la que estas cosas se tienen que hacer, como dando instrucciones para algo. También quiere decir, como lo vimos anteriormente, una razón o una causa por lo que pasa algo. Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, o por causa de la gloria de tu nombre. La Reina Valera contemporánea corrigió esta parte. Por la gloria de tu nombre, ayúdanos, Dios de nuestra salvación, o por causa de la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Aquí estamos viendo esta palabra que nos está diciendo que por esta razón, por causa de tu nombre, ayúdanos. Ok, hemos visto aquí muchísimos significados y formas en la que esta palabra se traduce. Es tan importante esta palabra que vamos a ver que muchos de los libros comienzan hablando así. Incluso el libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio viene del griego, pero en hebreo se llama devarim, palabras, porque los libros de la ley en hebreo se llaman como la primera parte del libro. Y esta palabra davar da el título a varios escritos. Aquí está el ejemplo de Deuteronomio. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Les habló, fíjense bien, ¿dónde? En el desierto. Ahora ya vimos el significado y todo lo que abarca esta palabra desierto, el lugar donde se hacen todas estas cosas que ya vimos los ejemplos. Pero ¿qué precisamente es lo que el Señor dice que pasa en el desierto? Jeremías 2:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El desierto fue un lugar donde el Señor buscó enamorar el corazón del pueblo de Israel. Ahí tú me buscabas. Yo me acuerdo de tu fidelidad, de tu juventud. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es increíble ver cómo Dios encierra todo este círculo y dice estos versos tan importantes en este contexto del desierto. Le dice al pueblo de Israel: yo te llevé a este desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón, y ahí te enseñé que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, de toda davar. Fue ahí en ese lugar donde el Señor escogió para hablarle al pueblo de Israel. También lo vemos en el Nuevo Testamento, como el desierto es un lugar muy importante y muy sobresaliente en las historias que toman lugar cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús sabía lo que Dios había dicho y que había hablado para el pueblo de Israel en el desierto milenios atrás, y cómo él se encuentra ahora en esta situación, y Jesús sabía exactamente en dónde se encontraba, donde sale la palabra de Dios, en el desierto donde Dios le habla a su pueblo. Es increíble ver cómo en este mismo lugar el Señor cita las palabras del Antiguo Testamento. En el desierto es donde conocemos la palabra de Jehová. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto que estábamos hablando de enamorar, de hablar de alguien, está hablando obviamente del pueblo de Israel. Y en el 19 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Está hablando de que la va a llevar al desierto, porque es en este lugar en donde el pueblo de Israel se había enamorado de Dios, y aquí les está diciendo: te voy a volver a llevar a ese lugar donde conociste lo que yo hablaba. Nosotros, ¿qué podemos decir de este desierto? No es que literalmente vamos a ir a un desierto. Espiritualmente nosotros podemos reconocer cuando el Señor nos pasa por estas temporadas de desierto, cuando quizá nos aísla tanto de personas como de cosas, y muchas veces nosotros nos sentimos solos, pero es un tiempo donde el Señor quiere apartar para que nos volvamos a enamorar de Él. Y muchas veces cuando el Señor nos mete a una prueba nos quejamos, pero si nos ponemos a pensar que el desierto es el lugar a donde Dios nos va a hablar, nosotros vamos a empezar a ver los desiertos de manera diferente, y la manera en que nosotros salgamos de ese desierto va a decir si nosotros aprovechamos ese tiempo o tomamos ese tiempo para quejarnos y para llorar. Y esto lo vamos a encontrar de una manera preciosa en el libro de Cantares, cuando esta mujer de Cantares sale del desierto. Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto, que viene saliendo del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Cómo vamos a salir nosotros de estos desiertos donde el Señor nos mete? ¿Oliendo a queja o con olor a incienso y a mirra, y un olor agradable? De acuerdo a todo lo que acabamos de ver ahorita, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener? Este midbar, este desierto, es donde Dios nos habla, donde Él nos da palabra, donde nos puede dar una orden o un mandato, un mensaje, un consejo, donde podemos entender lo que son sus promesas, o nosotros hacer un voto para Él, donde Él toma decisiones sobre nuestra vida, donde Él puede dar una sentencia o un veredicto para algo que estamos buscando. También es lo que escribe nuestra historia, el tema de nuestra vida, los hechos, y todo lo que nosotros hagamos van a depender de este tiempo que pasemos nosotros en este desierto. La ración diaria para nuestro día, los asuntos y negocios que yo tengo con el Señor, ahí los voy a conocer. Si tenemos alguna petición, ahí es donde podemos presentar nuestro caso al Señor, para conocer sus caminos, para conocer la forma en la que trabaja. Muchas veces decimos: es que no sé cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es que cuando el Señor nos mete a estos desiertos, nuestra mente está en queremos salir, pero
si nuestra mente está enfocada en el lugar, en las palabras que salen de la boca del Señor, nosotros vamos a conocer su voluntad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es todo por el capítulo de hoy. Les voy a dejar en la descripción el enlace de este canto Bamidbar, en el desierto. Espero que lo disfruten, que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.